Hola, estamos en Oposita, soy Rafael Castillo y vamos a hablar de una materia de derecho administrativo importante que nos puede suponer o plantear bastantes dudas, ¿vale? El silencio administrativo. Al principio veremos un pequeño índice con las definiciones, esquema, la resolución, que es el contenido gordo, y luego la legislación de referencia. El silencio administrativo. Una pequeña introducción, lo que hay que decir que se configura como una garantía para los ciudadanos. Es decir, ¿qué sucede cuando la administración no nos responde? ¿Vale? Pues bien, la administración siempre tiene la obligación de responder y nos tiene que notificar esta resolución, salvo en dos casos. Cuando haya un pacto o convenio, que en estos casos ya tenemos la solución a nuestras pretensiones, y en los procedimientos en los que simplemente hay un deber de declaración o de comunicación por parte de la administración. Fijaros que incluso en los casos de prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento, tiene que existir una resolución notificada, aunque solo sea para decirnos que se ha producido esa circunstancia, ¿eh? Hay que tenerlo claro. El problema es que la administración goza de numerosas potestades, todas dadas por leyes, y nosotros pues tenemos que tener ciertas garantías ante ese poder inmenso que tiene la administración. Hay una serie de conceptos que hay que tener muy claros. Básicamente dos: silencio y certificado de silencio. ¿El silencio qué es? La callada por respuesta. Es decir, nosotros planteamos en tiempo y forma nuestra solicitud, nuestra instancia, la registramos y la administración no nos responde ni nos notifica en el plazo legal. ¿Qué es lo que hace el ordenamiento jurídico? Pues a esa callada por respuesta le da un significado, que en unos casos será negativo, es decir, desestiman nuestras pretensiones, y en otros casos serán positivos, es decir, nuestras pretensiones son estimadas. Y un certificado del silencio administrativo es un documento que la administración lo puede pedir de oficio o lo podemos solicitar nosotros. El plazo es de 15 días y es un documento en el que se hace constar que se ha producido el silencio. Realmente no es necesario que lo pidamos, porque el silencio administrativo se puede hacer valer frente a cualquiera, ¿vale? Así que no es una obligación por nuestra parte. Pequeño esquema, ¿vale? Donde hay que distinguir dos tipos de procedimientos: los iniciados a instancia de parte y los interesados, o los procedimientos iniciados de oficio, porque en uno y en otro la solución que da el ordenamiento jurídico es distinta, ¿vale? Esquema del procedimiento iniciado a instancia de parte. La regla general que se establece es el silencio estimatorio o positivo, salvo, y tenemos 7 casos en los que la ley 39/2015 nos dice que el silencio será negativo o desestimatorio, cuando una ley o norma de derecho comunitario lo diga, en el caso del derecho de petición, del artículo 29 de la Constitución, cuando nos transfieran facultades relativas al dominio de servicios públicos, los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, responsabilidad patrimonial, impugnación de actos y disposiciones. Los recursos van ahí, ¿vale? Y la revisión de oficio pedida a solicitud de interesados. Procedimiento iniciado de oficio. Esquema. Si es para darnos algo, para favorecernos, el silencio va a ser desestimatorio. En el caso de cuestiones que nos generen un gravamen, procedimientos sancionadores, tributos, es decir, que nos perjudiquen. Se produce la caducidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nos pueden volver a iniciar el procedimiento dentro del plazo de prescripción. Una cosa que hay que dejar clara: si se produce un silencio desestimatorio e interponemos un recurso de alzada, la administración no puede callarse por segunda vez, Ese segundo silencio sería positivo, ¿vale? Una vez visto el procedimiento de instancia de interesado y de oficio, en cuanto a la administración, que tiene la obligación siempre de resolver, plantearon la situación: habéis metido vuestro escrito, no te resuelven, se entiende que se ha producido el silencio y a los 3 meses te lleva la resolución, porque la administración te tiene que resolver siempre y te tiene que comunicar esa resolución, pero ya se ha producido un silencio. Entonces,
Si el silencio que se produjo fue negativo, la posterior resolución que nos llega tarde no está vinculada a ese silencio, con lo cual esa resolución podrá ser positiva o negativa. Ahora, si el silencio fue positivo, la posterior resolución vincula. Es decir, solo puede ser para confirmar ese silencio positivo. La administración no puede decirnos ahora que el silencio es negativo. En cuanto a lo que es el contenido gordo, ¿vale? La resolución del silencio. ¿Cuánto tiempo tiene la administración para resolver? Bueno, sabemos que la Ley 39 de 2015 establece que el plazo máximo se establecerá en cada procedimiento. Si no se establece, hay un general de 3 meses y en cualquier caso nunca podrá superar los 6 meses, salvo que una ley o el derecho europeo establezca otra cosa. Y aquí también nos dice desde cuándo empieza a contar el plazo. Bueno, pues los que se inician de oficio desde el acuerdo de inicio y a los que se inicia a instancia de parte desde que se haya tenido entrada en el registro del competente para tramitar. Cuestión importante. ¿Me tiene que informar la administración de los plazos y de otras cuestiones? Evidentemente. La administración me tiene que decir en todos los procedimientos y me tiene que indicar qué plazo hay, qué plazo tiene para resolver. Otra cuestión importante es la que apuntamos aquí, es decir, ¿se puede ver alterado este plazo inicialmente establecido? Sí, la Ley 39 de 2015 establece 2 casos, ¿vale? Que se pueda suspender el procedimiento en los casos del artículo 22 o que se pueda ampliar el plazo, que es una medida muy excepcional que se ve en el artículo 23, ¿vale? Caso específico del silencio. Bueno, esto desarrolla un poquito el esquema que hemos visto antes. En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, como hemos dicho, la regla general fijada en la Ley 39 de 2015 es el silencio positivo, ¿vale? Salvo, y aquí tenemos otra vez, los 7 casos, pero un pelín más desarrollados, ¿vale? En los que el silencio sería desestimatorio. Desarrollando lo expuesto anteriormente en el esquema, cuando tengamos un recurso de alzada contra un silencio desestimatorio, el segundo silencio será positivo, ¿vale? Y tened en cuenta una cosa, aunque la Ley 39 de 2015 fije la regla general el silencio positivo, en la práctica y en la realidad, la inmensa mayoría de las veces el silencio es negativo. Esta reglilla práctica os servirá muchísimo para sacar un supuesto práctico. En los procedimientos iniciados a solicitud interesado, casi siempre va a ser negativo. Es muy raro que haya una norma que establezca lo contrario. Y este silencio, ya sea positivo o negativo, tiene el mismo valor y consideración que un acto administrativo. Lo podemos hacer valer frente a cualquiera. ¿Y qué es lo que nos permite? Nos permite que si la administración se calla, pues nosotros podamos interponer el recurso administrativo que proceda o irnos directamente al contencioso administrativo cuando proceda. Por lo tanto, la administración siempre nos tiene que resolver. Insistimos de nuevo, desarrollamos el esquema. ¿Qué sucede si se produce el silencio y después me llega la resolución? Pues bueno, como hemos dicho antes, reiteramos. Si el silencio fue negativo, la posterior resolución podrá ser positiva o negativa, es decir, no vincula. Ahora, si el silencio fue positivo, la posterior resolución solo puede confirmar ese silencio positivo. Procedimiento iniciado de oficio. Desarrollamos el esquema, ¿vale? Los iniciados de oficio son los que inicia la administración por ella misma. Se incluye la denuncia, La denuncia es una manera de inicio de oficio. Y aquí se desarrolla más los 2 puntos en el que si estamos hablando de reconocimiento de constitución, de situaciones jurídicas favorables, en definitiva, para obtener algo que nos pueda beneficiar, el silencio va a ser negativo. Mientras que cuando la administración ejercita potestades sancionadoras, de gravamen desfavorables, se produce la caducidad. Entonces se archivan las actuaciones, pero si no ha prescrito no los pueden volver a iniciar. ¿Vale? Eso está más claro que el agua. A tener en cuenta,
Si la causa de la paralización es imputable al interesado, el cómputo del plazo que tiene para resolver se suspende, ¿eh? Si tenemos nosotros la culpa, se paraliza ese plazo. Legislación de referencia, fácil. Lo tenemos en la Ley 39 de 2015 fundamentalmente. Artículos 21, 24 y 25. En menor medida 22 y 23, que nos hablan de suspensión y ampliación de plazos. Y luego habrá que tener en cuenta la normativa específica de cada procedimiento, pues que es numerosísima. Pero como he dicho, regla práctica fundamental. Procedimiento iniciado a instancia de parte, el ordenamiento jurídico español, casi siempre silencio negativo. Y en los de oficio, cuando lo inicia la administración, el silencio será negativo cuando es para favorecernos y se producirá la caducidad cuando es en materias sancionadoras, desfavorables o de gravamen, ¿vale? Espero que os haya ayudado con esta píldora. Nos despedimos hasta otra ocasión desde Oposita. Soy Rafael Castillo. Hasta luego.